Un niño susurró en el viento aquella noche, pero fue el perro quien la escuchó. Una ventisca bajó de las altas cumbres, cubriendo el valle en un silencio blanco. Mientras el mundo dormía cálidamente detrás de puertas cerradas, un K9 retirado llamado Max se mantuvo alerta en el porche de una vieja cabaña, con las orejas temblorosas y la nariz levantada hacia la tormenta. En algún lugar, un niño se estaba rompiendo. En algún lugar, el tipo de llanto que solo una madre debería escuchar había sido tragado por la nieve. Nadie más escuchó las palabras atrapadas en ese susurro. Lo siento, mamá. Seré buena. Pero Max sí. Y a lo que guió a su compañero, Eli aquella noche cambiaría 3 vidas para siempre: una niña olvidada, un soldado en duelo y un perro que se negaba a olvidar el significado del deber, incluso fuera del campo de batalla. Esto no es solo una historia de rescate. Es una historia sobre volver a casa . Antes de que comencemos, el viento arañaba las montañas como un ser vivo. Aullaba a través de los árboles y sobre los techos congelados de Fairvend, Montana. Un pueblo que apenas figuraba en el mapa, pero que aún se aferraba a su propio ritmo obstinado. Las farolas parpadeaban bajo el peso de la nieve, proyectando sombras largas y oscilantes sobre aceras vacías. En algún lugar, la luz de un porche se apagó. En otro, una ventana se cerró contra la furia de la tormenta. Pero justo en el borde norte del pueblo, más allá de los pinos, donde las luces de la calle ya no llegaban, una vieja cabaña se alzaba sola al borde del bosque, desgastada, de techo oscuro y sepultada hasta las rodillas en la nieve. Eli Turner se sentó en el borde de su cama, con el silencio a su alrededor tan denso como la lana. Tenía 43 años, de hombros anchos y complexión delgada, con el tipo de cuerpo construido para la guerra y desgastado por la paz. Su rostro era duro, todo hueso y líneas, una mandíbula angular salpicada con unos días de barba, una cicatriz delgada que le atravesaba la ceja izquierda como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. La luz sobre él era tenue, cálida, pero no podía suavizar las sombras bajo sus ojos, la tensión de su boca. Su hombro derecho le dolía, una vieja cirugía, y el frío no ayudaba. Tampoco lo hacían los sueños. Había llegado a la cabaña con una licencia médica destinada a la recuperación. 6 semanas. Decían que era tiempo para sanar, para respirar. Pero para hombres como Eli, respirar no era fácil. No cuando el silencio le recordaba los tiroteos. No cuando la quietud se sentía como esperar a que cayera la próxima bomba. Bajó la mano y la pasó por el espeso pelaje del perro que yacía a sus pies. Max, un K9 retirado, de 10 años, pero aún afilado como un cuchillo. Max era un pastor alemán de pura raza, su pelaje una mezcla de carbón y ámbar, sus orejas siempre alerta incluso dormido. Tenía los ojos de un soldado, vigilantes, tranquilos y un poco atormentados. Max había servido junto a Eli en Irak, había buscado en edificios derrumbados en Siria, y una vez recibió metralla al proteger a Eli de un IED. En estos días, su andar era más lento, su pata delantera derecha rígida por la edad, pero sus sentidos seguían siendo inigualables. Eli se levantó, poniéndose una gruesa camisa de franela sobre su camiseta, luego su abrigo. Afuera, la nieve caía de lado en fuertes ráfagas. La tormenta se había metido más rápido de lo esperado, y el pronóstico indicaba más para toda la noche. Abrió la puerta de la cabaña para revisar el perímetro. Un viejo hábito que no podía quitarse, y fue entonces cuando Max se movió. En un instante, el perro se levantó. No ladró, solo se puso en posición de alerta. Con la nariz al viento, las orejas erguidas. Luego salió disparado. Sin dudarlo, directamente hacia el blanco, desapareciendo por los escalones del porche y adentrándose en el bosque. «Max», gritó Eli, pero su voz fue tragada por el viento. Sin pensarlo, Eli agarró sus botas, se puso los guantes y corrió tras él. La nieve lo golpeó como una bofetada, cegándolo, pinchándole las mejillas, llenándole los pulmones de hielo. La linterna en su mano apenas cortaba la noche, pero siguió el rastro de huellas de patas profundas, cruzando la colina y bajando hacia el borde de los árboles. 10 minutos después, Eli estaba empapado hasta las rodillas. El frío le calaba los guantes, el dolor en su hombro se intensificaba con cada movimiento. Aún así, siguió adelante. Max nunca corría sin razón. Y esta vez, no era presa ni instinto. Era propósito. Encontró a Max justo al borde de Millers Park, donde el parque infantil estaba sepultado bajo la nieve.
El tobogán parecía una columna vertebral colapsada, encorvada bajo la nieve, los columpios congelados en el aire. Max estaba en su base, inmóvil, con las orejas pegadas, la nariz pegada al suelo. Entonces Ellie la vio, un bulto. No, una niña acurrucada fuertemente bajo el plástico del tobogán, medio cubierta de nieve, como si la tormenta hubiera intentado borrarla. Su rostro estaba pálido, los labios teñidos de azul, el pelo pegado a la mejilla. Su abrigo era delgado, empapado y rasgado por las mangas, le faltaba un guante. No se movía. Ellie se arrodilló a su lado. Max gimió suavemente y retrocedió un paso como si sintiera la gravedad del asunto. Oye, niña. ¿Puedes oírme? La voz de Ellie era áspera, casi perdida en el viento. La niña se agitó apenas. Sus labios se abrieron. Lo siento, mamá, susurró. Seré buena. Eso fue todo. Se desplomó de nuevo en la nieve, con la respiración superficial. Ellie no esperó. La tomó en sus brazos. No pesaba casi nada y la envolvió en su propio abrigo. Su piel era hielo, su pulso débil. Miró a Max. Ve a casa, muchacho. Prepara la puerta, ordenó. Max salió corriendo como si hubiera entendido cada palabra. El viaje de regreso fue un borrón. La nieve difuminaba el sendero. Los árboles se balanceaban como fantasmas en la oscuridad. El hombro de Ellie le gritaba con cada paso, pero no se detuvo. La respiración de la niña era lo único que importaba ahora. Necesitaba calor. Necesitaba una oportunidad. Y Max le había dado una. Cuando llegó a la cabaña, Max ya estaba allí, arañando la puerta. Ellie tropezó al entrar, acostó a la niña suavemente en el viejo sofá cerca del fuego y comenzó a quitarle las capas empapadas. La envolvió en mantas, le puso bolsas de agua caliente a los lados, le frotó las manos. Max se sentó cerca, con los ojos siempre en la niña. Pasaron los minutos. Su pecho subía, bajaba, subía de nuevo, un poco más constante esta vez. Ellie se recostó, con la respiración agitada. Miró a Max, que ahora apoyaba la barbilla en sus patas, con las orejas moviéndose hacia la niña. La encontraste, murmuró Ellie. Maldito viejo héroe. La tormenta aún aullaba afuera, el viento azotaba las ventanas. Pero adentro, la cabaña estaba cálida. Una niña pequeña yacía a salvo. Un soldado respiraba más tranquilo, y Max, el perro que se negó a olvidar su deber, los vigilaba a ambos. El fuego crepitaba suavemente, arrojando una tenue luz ámbar sobre los nudosos muros de pino de la cabaña. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, el tiempo se había ralentizado hasta un silencio. El sofá se había convertido en una cama improvisada de recuperación, cubierta con mantas de franela, un viejo saco de dormir militar y 2 botellas de agua caliente envueltas en toallas. Lily no se había movido desde que Ellie la acostó. Y durante la primera hora, él apenas se movió, solo observó cómo su pequeño pecho subía y bajaba. Cada respiración era un pequeño milagro. Su rostro ya no estaba azul, sino pálido. Sus pestañas pegadas en grumos congelados. Mechones de cabello castaño claro se le pegaban a la frente, húmedos por la nieve derretida. Sus manos aún estaban frías a pesar del calor que la cubría, pero su pulso era constante ahora. Ellie se agachó de nuevo junto a ella y le limpió suavemente la frente con un paño tibio, con cuidado de no despertarla. Max yacía cerca, acurrucado como un centinela silencioso, su pelaje marrón dorado apenas temblaba, aunque sus ojos nunca se apartaban de la niña. No había ladrado ni una sola vez desde que regresaron, solo observaba, alerta, presente. Ellie finalmente se puso de pie, haciendo una mueca por la rigidez de su hombro. El dolor le recordaba la explosión de mortero que destrozó su unidad 2 años atrás en Mosul y la cirugía que siguió. Clavos de metal, tejido cicatricial, meses de rehabilitación. Caminó hacia la pequeña cocina, encendió la tetera y se apoyó en el mostrador, dejando que su mente divagara hacia Grace. Su hermana mayor había sido fuego, terquedad y risas antes de que todo se silenciara. Había dejado Firebend hace una década y nunca regresó realmente. No después de que sus padres la rechazaran por ser imprudente. Cuando quedó embarazada a los 19 años, su padre, un sheriff jubilado y pilar de la ciudad, la llamó una deshonra. Se fue del pueblo con poco más que una bolsa de lona y un vientre hinchado. Esa fue la última vez que Ellie la había visto en persona. Todavía recordaba el dolor en sus ojos, el desafío en su voz. Se escribieron algunas veces. Luego incluso eso se detuvo. Ahora aquí estaba con una niña que se parecía a Grace a esa edad. Complexión delgada,
pómulos altos y esos mismos ojos grandes y inquisitivos. La tetera silbó. Vertió agua caliente en una taza astillada y echó una bolsita de té de menta. Era lo único sin cafeína en la cabaña, y necesitaba que sus manos sostuvieran algo. Al regresar a la sala de estar, notó el pequeño cuaderno tirado en el suelo junto al sofá. Debió de haberse caído de la chaqueta de Lily. Ellie se acercó, lo recogió y se sentó lentamente en la silla frente a ella. El cuaderno estaba desgastado, dañado por el agua a lo largo del lomo, con páginas dobladas y tinta que se había corrido con el frío. La portada solo decía notas de Lily en letras grandes, desiguales y mayúsculas. Dentro había docenas de bocetos a lápiz, algunos toscos, otros sorprendentemente cuidadosos. Había un dibujo de una niña sola en una mesa, una silla rota debajo de ella. Una imagen separada mostraba a una mujer con ojos enojados señalando un charco de jugo. Página tras página contaba una historia silenciosa y sombría. Ellie exhaló por la nariz, lenta y cansadamente. No necesitaba el contexto. Había visto suficientes hogares que dolían, suficientes soldados que venían de ellos. Colocó el cuaderno suavemente sobre la mesa y miró a Max. Las orejas del perro se movieron como si respondieran a alguna señal silenciosa. Sí, dijo Ellie suavemente. Creo que tenemos una superviviente de la tormenta. Lily se movió horas después. El cielo afuera se había vuelto de un gris plomo, la nieve finalmente perdía su furia. Abrió los ojos lentamente, parpadeando hacia el techo, luego giró la cabeza y vio a Max primero. El perro levantó un poco la cabeza, la cola golpeando una vez contra el suelo de madera. Lily lo miró, con expresión ilegible. Luego miró a Ellie. «Usted no es policía», murmuró, con voz tenue. «No», dijo Ellie suavemente. «Me llamo Ellie. Él es Max. Él te encontró». Ella no respondió. Se estiró para coger la manta que la cubría y la apretó más. «Estás a salvo aquí», añadió Ellie. «Nadie viene. No estás en problemas». Lily se sentó lentamente. Sus movimientos eran rígidos, como si sus extremidades aún no estuvieran completamente bajo su control. Sus manos temblaban mientras buscaba el cuaderno. Ellie se lo entregó sin decir una palabra. Ella lo sostuvo cerca de su pecho. «¿Lo leíste?» «Lo hice», respondió él. «Pensé que te estabas muriendo. Quería entender». Lily no volvió a hablar, pero tampoco huyó. Más tarde ese día, Ellie le trajo caldo caliente, pollo casero de su congelador, calentado con hierbas y una pizca de pimienta. Ella se sentó en la pequeña mesa, Max a sus pies. Ellie frente a ella, pero no demasiado cerca. Comió lentamente, casi mecánicamente, como si no estuviera segura de cuándo desaparecería la comida. Después, preguntó, «¿Puedo quedarme esta noche?» «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Ella miró hacia abajo. «Podrían buscarme. ¿Quieres que te encuentren?» Ella no respondió. Esa noche, Ellie preparó la cama de campaña en la habitación de invitados. La cabaña tenía 2 dormitorios, uno apenas usado. Colocó un calentador extra cerca de la cama y apiló mantas adicionales por si acaso. Pero cuando se despertó a las 3 de la mañana de un medio sueño, medio recuerdo de disparos y arena, encontró que Max no estaba en su lugar habitual a los pies de la cama. Ellie caminó silenciosamente por el pasillo. Max estaba allí, tirado en el suelo justo afuera de la puerta de Lily, con la cabeza entre las patas, la cola quieta, como si hubiera montado guardia. A la mañana siguiente, mientras los copos de nieve caían como ceniza afuera, Lily se sentó junto a la chimenea con la cabeza de Max en su regazo. Todavía no había dicho mucho, pero Ellie notó cómo descansaba su mano sobre el pelaje de Max como si se estuviera anclando. La televisión permaneció apagada. No había más sonido que el fuego y el ocasional crujido de la madera. Ellie se sentó en las escaleras, con el café en la mano, preguntándose qué habría hecho Grace. Por la tarde, alguien llamó a la puerta de la cabaña. Era Sara, la única vecina en un radio de media milla. A sus 50 y tantos años. Sara Danem era alta y fibrosa, con un rostro amable marcado por años de viento y sol. Su cabello rubio grisáceo siempre estaba recogido en un moño alto, y su ropa era de franela gruesa y mezclilla, todo muy práctico. Había vivido sola desde que su esposo falleció, y aunque no era entrometida, prestaba atención. Cuando vio a Ellie en la puerta con una niña detrás, levantó una ceja, pero no preguntó. «Ellie, supuse que la tormenta te había dejado sin provisiones», dijo. Su voz era baja, seca y reconfortante. Ellie le dio las gracias, aceptó el recipiente y salió brevemente para hablar. Ella miró a Lily,
luego a Max. Está bien. Lo estará, dijo Ellie. No es mía, pero necesita un lugar por ahora. Sara asintió una vez. Entonces este es el mejor lugar donde podría haber terminado. Se fue sin indagar más. Ellie la vio desaparecer entre los árboles, luego regresó adentro. Lily estaba acariciando a Max ahora, susurrándole algo al oído. Él no sabía lo que decía, pero Max movió la cola una vez, lento y seguro. Y Ellie, por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la ***paz***. La tormenta había pasado, pero el frío permanecía como un huésped inoportuno, asentándose profundamente en la tierra y los huesos. Afuera, el paisaje era vítreo y blanco, carámbanos colgando como colmillos de cada alero. El mundo parecía en paz, pero dentro de la cabaña, una tormenta silenciosa apenas comenzaba a agitarse. Lily estaba sentada en la pequeña mesa de madera en la esquina, con sus delgadas piernas colgando sobre el suelo mientras garabateaba algo en su cuaderno. Las llamas en la chimenea danzaban suavemente. Su crepitar era el único sonido además del rasgueo del lápiz sobre el papel. Max yacía despatarrado debajo de la mesa, con la cabeza apoyada en una pata, sus ojos fijos hacia arriba, observando, esperando. Ellie estaba en la encimera de la cocina, sirviendo café en una taza de hojalata, su otra mano frotándose la nuca. El sueño no había llegado fácilmente, no con las preguntas golpeando contra las paredes de su mente. Volvió a mirar a la niña, luego a la fotografía sobre la repisa. Una Grace más joven, con los brazos alrededor de su hermano adolescente. Ambos sonriendo torpemente en un patio trasero en algún lugar lejos de aquí. El parecido entre Lily y Grace no era sutil. La misma mandíbula, la misma mirada que veía demasiado y decía muy poco. Lily, dijo finalmente, con voz uniforme. ¿Puedo preguntarte algo? Ella no levantó la vista, pero asintió. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llamaba? El lápiz se detuvo, sus hombros se tensaron. Grace, susurró. Grace Dawson. El corazón de Ellie se detuvo. La taza en su mano tembló ligeramente antes de que la dejara. Ella era mi hermana, dijo lentamente. Mi nombre es Ellie Turner. Yo soy. Hizo una pausa, luego añadió. Tu tío. Lily levantó la vista. Sus ojos no se abrieron de par en par. Ni un jadeo, ni una sorpresa, solo una mirada larga y fija. Luego asintió una vez, casi como si ya lo supiera. Ella hablaba de ti, dijo, con voz débil. Tenía una foto tuya y de ella. La guardaba en su abrigo. Decía que un día vendríamos a encontrarte cuando fuera seguro. La mandíbula de Ellie se tensó, sus manos se cerraron en puños a los lados. Había pasado la última década diciéndose a sí mismo que no podría haber cambiado nada, que la partida de Grace había sido su elección, su consecuencia. Pero ahora, cara a cara con la niña que dejó atrás, todas esas excusas se sentían vacías. ¿Por qué no lo hizo?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Lily volvió a mirar su cuaderno. Se enfermó, dijo. Tosía todo el tiempo. Luego dejó de levantarse. Luego se fue. Ellie se hundió en la silla frente a ella, la madera crujiendo bajo su peso. Max se movió ligeramente, levantando la cabeza para colocarla suavemente sobre el pie de Lily. El gesto la hizo estremecer al principio, luego relajarse. ¿Dónde vivías entonces?, preguntó. Con Tracy y Martín, dijo. Y al mencionar esos nombres, las orejas de Max se movieron y un gruñido bajo vibró en su pecho. Ellie no lo pasó por alto. Tracy, repitió. Tu madrastra. Lily asintió. No le caía bien. Decía que yo era el desastre que Grace dejó. Su voz tembló, y Ellie notó cómo sus manos se tensaron alrededor del lápiz. Dijo que era demasiado callada, demasiado rara, que lo arruinaba todo. No lloró, ni una sola vez. Pero Max se levantó ahora, caminó alrededor de la mesa y presionó su cuerpo contra sus piernas. Ella se apoyó en él como si estuviera tratando de no desmoronarse. Les dijo a todos que le robé el juego nuevo a Sophie, continuó Lily en su cumpleaños. Me hizo limpiar todo mientras ellos comían pastel. Luego dijo que ya no podía dormir adentro. Los dedos de Ellie temblaron. Se puso de pie lentamente y caminó hacia el viejo escritorio de secretaria cerca de la estantería. No había sido tocado en años. Grace solía sentarse allí escribiendo cartas que rara vez enviaba. Abrió el cajón superior y comenzó a revolver entre sobres, recibos, poemas garabateados, bocetos, hasta que sus dedos encontraron uno sellado en un sobre amarillento con su nombre escrito en tinta negra descolorida. Ellie.
Se volvió a sentar en la mesa y lo abrió con cuidado. El papel interior estaba suave por la edad. La letra de Grace se curvaba en trazos largos e inciertos. Asterisco Eli, si estás leyendo esto, probablemente no pude decírtelo en persona. Nunca quise que termináramos así. Fuiste mi roca una vez. Sé que te decepcioné. Pero Lily, ella no es un error. Ella es lo único bueno que hice bien. Si algo me sucede, y si por alguna gracia de Dios esto te encuentra, por favor no dejes que se pierda. Ella merece más de lo que yo le di. Con amor, Grace. Asterisco. Eli leyó la carta 2 veces, luego la presionó sobre la mesa. Lily lo observaba, en silencio. Esa es la letra de tu mamá, dijo. Lily asintió. Solía trazar las letras con mis dedos. Ella decía, las palabras tienen peso. Eli miró a Max, que ahora estaba sentado erguido junto a Lily, su cuerpo rígido, sus orejas apuntando hacia la puerta. Lo sabías, ¿verdad?, murmuró. La sacaste de esa tormenta como si estuvieras buscando a alguien, como si pudieras oler su sangre. Max ladró una vez, profundo y agudo, luego se quedó quieto de nuevo. Eli se levantó y caminó hacia la estantería, sacando un álbum de fotos. Dentro había fotos antiguas, fiestas de cumpleaños, veranos en el lago, instantáneas de Grace con su chaqueta de mezclilla y las manos en las caderas como si fuera dueña del mundo. Se detuvo en una foto cerca del final. Grace sosteniendo a un recién nacido. Un tenue brazalete de hospital se aferraba a su muñeca. Ella nunca nos lo dijo Eli suavemente. Ni a mamá, ni a papá, ni a mí. Simplemente se fue. No me querían, dijo Lily. No con amargura, solo con un tono objetivo. Eli se volvió hacia ella. Eso no es cierto. Ella inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué me llamaron una carga? Eli no respondió. Esa noche, después de que Lily se fue a la cama y Max reanudó su puesto fuera de su puerta, Eli se sentó junto a la chimenea sosteniendo la carta de Grace en una mano y la foto en la otra. Miró fijamente las llamas, su rostro tallado en la sombra. En la esquina de la habitación, el viejo reloj dio 2 campanadas. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Suave, lenta, gentil esta vez. Eli miró hacia el pasillo donde Max vigilaba y se dijo en voz baja, no vamos a perderla a ella también. La nevada se había convertido en una suave deriva, flotando como cenizas de un fuego moribundo sobre las colinas y los tejados de Firebend. La cabaña, ahora brillando con vida, destacaba como un aliento cálido en un mundo congelado. Eli caminaba cerca de la ventana principal, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Afuera, las huellas de los neumáticos atravesaban la nieve, deteniéndose justo antes de su porche. Un SUV plateado y estéril del gobierno zumbaba suavemente, el vapor subiendo de su capó. Dentro de la casa, Lily estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas bajo ella, sosteniendo una taza de leche tibia. Max yacía a su lado, con la cabeza sobre su regazo, y de vez en cuando su cola golpeaba una vez, una silenciosa seguridad. 2 figuras habían salido del SUV 10 minutos antes. Eli los había visto por la ventana, observó cómo se paraban junto al coche, organizando papeles, intercambiando palabras demasiado silenciosas para oír. Ahora, los pasos crujían subiendo los escalones delanteros. Hubo un golpe, medido, profesional. Eli abrió la puerta. La primera era una mujer de unos 40 años, abrigada con un abrigo de lana verde bosque y pantalones oscuros. Su nombre era Daniele Ramos una trabajadora social principal de la Oficina Regional de Servicios de Protección Infantil. Era alta y serena, con piel color cacao, cabello natural corto y gafas con montura dorada que le daban un aire de tranquila autoridad. Su tono al hablar era claro, pero no desagradable. Señor Turner, soy Daniele Ramos. Gracias por llamar. Detrás de ella estaba un hombre, pálido, robusto, un poco calvo, con un bigote gris pulcro y un portapapeles aferrado a su pecho. Este era el oficial Ray Milner el enlace de CPS del departamento del sheriff. Su uniforme estaba limpio y planchado, sus botas inmaculadas y sus ojos cansados como los de un hombre que había visto demasiados hogares fallidos. Asintió pero no sonrió. Eli se hizo a un lado. Adelante. Entraron, sacudiéndose la nieve de los hombros. Daniele inmediatamente escaneó la habitación. Sus ojos recorrieron la chimenea, los muebles, Lily y finalmente Max. Hizo una pequeña pausa al ver al perro, pero asintió con aprobación ante su comportamiento tranquilo.
Lily se encogió ligeramente a medida que se acercaban, su hombro se tensó, pero Max no se movió. Sus ojos, agudos y sin parpadear, siguieron cada paso que daban. Entiendo que esta es Lily Dawson, dijo Daniele. ¿Es eso correcto, cariño? Dijo Daniele suavemente, agachándose para no parecer tan alta al lado de la niña. Lily asintió una vez. No habló. Buscó su cuaderno. No nos quedaremos mucho, le aseguró Daniele. Solo queremos entender qué está pasando. Leí el informe que envió, señor Turner. Es preocupante. Ellie le entregó una carpeta de Manila que había preparado, copias de la carta de Grace, los dibujos de Lily y una foto de Grace sosteniendo a la pequeña Lily afuera de una clínica en Billings. Daniele la tomó, hojeándola con eficiencia profesional. ¿Sabe dónde están sus tutores ahora? Preguntó el oficial Milner. Viven en el pueblo. Tracy y Martin Miller. Milner tomó nota. Daniele se levantó y se arregló el abrigo. Tendremos que hablar con ellos. Una hora más tarde, la sala de estar había cambiado. Lily se había retirado al pasillo justo detrás del arco, medio escondida en la sombra. Max permaneció con ella, posicionado como un soldado que guarda un puesto. Frente a Ellie, Tracy Miller estaba de brazos cruzados, con los labios apretados en una preocupación fabricada. Era una mujer de unos 30 y tantos años, vestida elegantemente con un cuello alto color crema y un abrigo sastre, su cabello rubio recogido en una elegante cola de caballo. Su rostro, bajo el maquillaje y el esfuerzo, era suave y controlado. Pero había algo duro alrededor de los ojos, una agudeza forjada por años de enmascarar el resentimiento. Junto a ella estaba Martin Miller un hombre anodino de unos 40 años con una línea de cabello que retrocedía y profundas arrugas alrededor de la boca. Vestía una cazadora azul marino, botas desgastadas y la expresión de alguien que había dominado el arte de la evasión. Tracy comenzó primero. Lily se escapó, dijo con firmeza. Todo esto es un malentendido. Es una niña problemática, retraída. Hemos intentado de todo. Asesoramiento, atención extra, simplemente no responde. Y ahora esto. Martina sintió lentamente, pero no dijo nada. Sus manos permanecieron metidas en los bolsillos de su abrigo. Le robó a nuestra hija. Un juego electrónico muy caro, continuó Tracy. Lo encontramos debajo de su colchón. Luego desapareció esa noche. Estábamos muy preocupados. Max gruñó. Fue bajo pero inconfundible. La habitación quedó en silencio. El rostro de Tracy se congeló. Daniele se volvió hacia el pasillo. Lily, llamó suavemente. ¿Te gustaría decir algo? Hubo una pausa. Luego Lily salió, aún aferrándose a su cuaderno. Caminó lentamente hasta llegar a Max, arrodillándose a su lado y colocando una mano en su cuello. No lo cogí, dijo en voz baja. Sofía lo puso allí. Su mamá le dijo que lo hiciera. Tracy respiró como si fuera a interrumpir, pero Daniele levantó una mano. Déjala hablar. La voz de Lily tembló. Me hacían dormir en el cuarto de la lavandería. No me permitían comer con ellos. Si derramaba algo, tenía que saltarme las comidas. No fui a la fiesta de Ava porque no estaba lo suficientemente limpia. Daniele miró al oficial Milner, quien estaba garabateando notas furiosamente. Dormía en una colchoneta al lado del congelador, añadió Lily, mirando hacia abajo. A veces se olvidaban de que estaba allí. Ellie dio un paso adelante, entregando a Daniele un último documento. Un testimonio escrito de la SRA Clara Witt una maestra de escuela jubilada que vivía a 2 casas de los Miller. Clara, una viuda de cabello plateado de unos 70 años, había llamado a principios de esa semana después de ver la cara de Lily en un boletín. Su nota era breve pero condenatoria. Vi a esa niña afuera en la nieve sin abrigo más de una vez. Una vez le ofrecí chocolate caliente y Tracy me dijo que me metiera en mis asuntos. Esa niña estaba asustada. Daniele dobló la carta y la guardó en su carpeta. ¿Tiene algo más que decir, señora Miller?, preguntó. La voz de Tracy se quebró. Estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Ella no es nuestra hija. No nos apuntamos a este tipo de carga. Max ladró una vez. Agudo, fuerte, definitivo. Lily se encogió, pero luego sonrió. No por el ladrido, sino por el sonido, como si se hubiera trazado una línea en la nieve. Daniele suspiró y cerró su carpeta. Presentaré una petición de emergencia para la custodia protectora, dijo.
Con efecto inmediato, Lily permanecerá bajo el cuidado del señor Turner mientras investigamos más a fondo. Si es necesario, escalaremos el caso al tribunal de familia. La boca de Tracy se abrió y luego se cerró. Martín miró sus pies. Nadie intentó detenerlo. Al irse, Daniele se arrodilló una vez más junto a Lily. ¿Estarías bien quedándote aquí por un tiempo?, preguntó. Lily asintió. Max está aquí. Daniele sonrió. Esa es una muy buena razón. La nieve todavía cubría los bordes de los escalones del juzgado como huesos viejos dejados atrás por el invierno. El cielo sobre Firebend era un gris pálido y obstinado, de esos que retienen el frío incluso cuando el sol intenta asomarse. Dentro del estrecho edificio municipal, el viejo radiador silbaba silenciosamente, librando una batalla perdida contra la corriente de aire que se filtraba por las ventanas. La sala del tribunal era modesta, con bancos de roble pulidos por décadas de pequeñas quejas de pueblo, el estrado de un juez ligeramente torcido sobre su plataforma, y luces fluorescentes que zumbaban con su propia fatiga. Eli estaba sentado, erguido, con un blazer azul marino recién planchado, el mismo que usó para el funeral de su hermana. Sus hombros llenaban el marco, su mandíbula recién afeitada, aunque las duras líneas de su rostro y la tensión en sus ojos delataban lo poco que había dormido. Su brazo derecho permanecía rígido en el hombro, aún recuperándose de una reparación de metralla, y solo lo movía cuando era necesario. Max yacía en el suelo a su lado, su espeso pelaje cepillado y su collar reluciente. El pastor alemán estaba tranquilo pero alerta, sus ojos ámbar fijos en la puerta como un soldado esperando órdenes. Lily estaba sentada junto a Eli en el banco pulido, con las piernas balanceándose ligeramente, vestida con un abrigo azul marino y pantalones de pana que Sara le había remendado la noche anterior. Su cabello estaba recogido en una simple trenza, su rostro pálido compuesto, pero aún con el tenue moretón de un viejo miedo. El pequeño cuaderno en espiral descansaba en su regazo, sus dedos fuertemente enrollados alrededor de su borde. No había hablado mucho esa mañana, pero cuando entró en la sala del tribunal y Max la siguió sin correa ni vacilación, susurró: «Él es mejor que un abogado de todos modos». La jueza Elaine Hart presidió la audiencia. A principios de sus 50, la jueza Hart tenía la compostura de una mujer que había sobrevivido años en un tribunal dominado por hombres sin levantar nunca la voz. Su cabello castaño rojizo estaba cortado a la altura de los hombros, práctico y pulcro. Su expresión era firme, no fría, y sus ojos azules pálidos escaneaban la habitación con la precisión de alguien a quien no se le escapaba nada. Llevaba una toga de color borgoña intenso en lugar del negro estándar. Una sutil rebelión contra la tradición que nadie se atrevía a cuestionar ya. La corte está ahora en sesión para el asunto de la custodia temporal con respecto a la menor Lily Dawson, anunció, con voz uniforme e inquebrantable. Tracy y Martín estaban sentados al otro lado de la sala. Tracy llevaba un abrigo azul marino sastre, una bufanda de seda anudada fuertemente a su garganta y un lápiz labial oscuro que exageraba la tensión en su expresión. Estaba sentada rígidamente, con la barbilla ligeramente levantada, la mandíbula apretada. Martín, por otro lado, parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Estaba vestido informalmente con un suéter gris y pantalones caqui. Sus ojos se movían de un lado a otro como un hombre esperando la alarma de incendio. La primera parte de la audiencia se movió rápidamente. Declaraciones, presentaciones, formalidades legales. Luego vino la presentación de Eli, una prueba de ADN certificada del laboratorio estatal en Missouri, confirmando una probabilidad del 99.9% de que él fuera el tío materno de Lily. Junto con ella, una copia notariada de la carta de Grace, fotos de ella con Lily, y una declaración jurada de la vecina, la señora Clara Hewitt, con respecto al maltrato de Lily. La jueza Hart revisó los documentos sin expresión, pero tomó notas constantes en su libro de registro. Luego vino la parte que todos temían. «Señora Miller», dijo la jueza Hart, levantando la mirada. «Usted ha declarado bajo juramento que Lily Dawson tiene problemas de comportamiento y fue sorprendida robándole a su hija. ¿Mantiene aún esta afirmación?» Tracy se ajustó la bufanda y se inclinó hacia adelante. «Sí, su señoría. El artículo en cuestión, un dispositivo de juego portátil, fue encontrado escondido entre las pertenencias de Lily. Había estado portándose mal durante semanas antes. Irrespetuosa, retraída, astuta». La jueza Hart asintió. «Entendido. ¿Está presente su hija Sophie?» «Sí», dijo Tracy,
con los ojos moviéndose hacia la puerta. Un alguacil trajo a Sophie. La niña era pequeña, con el pelo rubio largo recogido en cintas a juego. Llevaba un vestido de terciopelo demasiado formal para una comparecencia ante el tribunal, y su expresión oscilaba entre la confusión y el pavor. Tenía solo 7 años, pero sus ojos se movían nerviosamente entre sus padres y la jueza con el cansancio de alguien acostumbrado a ser instruido. La jueza Hart se inclinó ligeramente hacia adelante. Sophie, quiero que me cuentes con tus propias palabras lo que pasó con el juguete. Nadie se enojará. Lo prometo. Sophie miró a su madre. Tracy le dedicó una sonrisa tensa y de advertencia. Pero Sophie bajó la vista, luego miró a Max, que había levantado la cabeza, y a Lily, que la observaba en silencio, con los brazos fuertemente apretados alrededor de su cuaderno. Mentí, susurró Sophie. La sala se quedó en silencio. Puse el juguete en la manta de Lily. Mamá me dijo que lo hiciera, añadió, su voz apenas audible. Dijo que Lily estaba ocupando demasiado espacio. La boca de Tracy se abrió en un jadeo silencioso. Sophie, comenzó Martín, pero la jueza Hart levantó la mano bruscamente. El silencio solo fue roto por el chasquido de su bolígrafo mientras tomaba otra nota. Gracias, Sophie. Puedes regresar al pasillo. La niña se fue rápidamente, sus pequeños tacones golpeando el suelo. Tracy se levantó de repente, con la voz alterada. Ella no sabe lo que está diciendo. Es solo una niña. Ha estado bajo estrés. Todo esto ha sido traumático para todos nosotros. Max se puso de pie. Ni ladrido, ni gruñido, solo la tranquila y deliberada elevación a su altura máxima. Dio un paso adelante, colocándose entre Lily y Tracy con la gracia de un guardián experimentado. Su mirada se fijó en el rostro de la mujer, no amenazante, sino inamovible. Tracy se congeló. La jueza Hart levantó una ceja. Aparentemente, no todos encuentran su presencia tan amenazante. La sala respiró de nuevo. Lily habló entonces, suave pero claramente. No quiero nada, dijo. Ni juguetes, ni ropa, ni pastel. Solo quiero vivir con Max. Su voz se quebró ligeramente. Él no grita. Él no miente y se queda. Ellie cerró los ojos por un momento. La jueza Hart bajó la vista, exhaló lentamente y luego se dirigió a la sala. Este tribunal reconoce la evidencia creíble de negligencia y abuso emocional con el vínculo familiar confirmado entre el señor Turner y la menor. Y a la luz del testimonio de Sophie Miller, emitiré una orden provisional que colocará a Lily Dawson bajo el cuidado de Ellie Turner en espera de una mayor investigación. Tracy parecía haber tragado hielo. Martín no se movió. La jueza Hart cerró el expediente. Que conste en acta que a veces el testigo más leal no necesita hablar en absoluto. Almohadilla, 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 un nuevo amanecer en la cabaña. Los días que siguieron a la audiencia se desplegaron como un deshielo. Lento, incierto, pero silenciosamente transformador. El invierno aún dominaba afuera, pero dentro de la cabaña, el calor ahora provenía de algo más que leña. Había un ritmo que regresaba a las paredes, pasos por la mañana, risas en la cocina, el crujido de los viejos pisos bajo el peso de algo parecido a la paz, y siempre el suave jadeo de Max cerca, como si fuera el latido del hogar. Lily había dejado de estremecerse cuando la tetera silbaba, o cuando Ellie alzaba la voz para llamar desde otra habitación. Ahora se movía con una confianza medida, sus ojos no escudriñaban las puertas, sino que se demoraban en los lomos de los libros, en los cristales de las ventanas heladas, y en Max, especialmente en Max. Él la seguía a todas partes. Incluso ahora, mientras el sol se asomaba sobre la cresta de la montaña, Lily estaba en el patio trasero con botas de invierno gruesas, su abrigo completamente abrochado, un gorro de punto calado hasta las orejas. Caminaba con dificultad por la nieve, ocasionalmente mirando hacia atrás. Max, unos pasos atrás, cojeaba ligeramente entre los montones de nieve. Su andar se había ralentizado en las últimas semanas, sus articulaciones endurecidas por la artritis que Ellie una vez había atribuido simplemente a la rigidez invernal. Pero Max no se quejaba. Nunca lo hacía. Cada mañana, cuando Lily tomaba su abrigo, Max se levantaba, se estiraba con cuidado y la seguía con una determinación inquebrantable. Esa mañana, Lily se detuvo junto al viejo pino en el límite de la propiedad, un lugar donde la nieve se acumulaba en suaves montículos como bestias durmientes. Miró el árbol, luego a Max, que se sentó con un gemido y apoyó la cabeza en su bota. Su mano enguantada se agachó y le acarició entre las orejas. «Siempre vienes», susurró. Él movió la cola una vez. «Dentro»,
Ellie observaba desde la ventana de la cocina. Sostenía una taza de café en una mano, la otra frotándose el tejido cicatricial debajo de su clavícula. Había notado la creciente rigidez de Max, la vacilación al subir las escaleras, la forma en que a veces esperaba en la parte inferior hasta que Ellie venía a levantarle las patas delanteras. Ellie aún no le había dicho nada a Lily. Ella apenas había comenzado a sonreír de nuevo. No había necesidad de poner otra carga sobre ella. Dejó su café y entró en el pequeño cuarto de almacenamiento junto a la cocina. Estaba polvoriento, lleno de equipo de casa que ya no usaba, una máquina quitanieves que no funcionaba en 2 años y viejas tablas de madera. Comenzó a ordenar, sacando lo que necesitaba. Esa tarde, construyó una rampa, no una elegante, solo una tabla resistente y ancha forrada con tiras de tracción antideslizantes y un marco de madera que conducía desde el porche hasta el patio nevado. Cuando Lily y Max entraron, ambos con las mejillas rojas y empapados de las rodillas para abajo, la rampa ya estaba puesta. Para Max, dijo Ellie simplemente. Lily la miró, luego a él. Así no tiene que saltar. Ya no es tan ágil como antes. Se arrodilló y abrazó a Max con fuerza. Sigue siendo mi mejor chico. Esa noche, después de la cena, sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate, que Lily declaró que era lo más elegante que había probado, se reunieron junto al fuego. Max yacía acurrucado a los pies de Lily, con la nariz apoyada en la manta, los ojos entrecerrados. Ellie estaba sentado en su sillón, con un libro de bolsillo abierto pero sin leer. Lily hojeaba un libro de poesía, su dedo trazando las líneas como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Ellie preguntó de repente. Sí. ¿Qué le gustaba leer a Grace? Él la miró, sorprendido por la pregunta, luego sonrió. Le encantaban las historias de fantasmas, las de miedo, las de escaleras que crujen y viento que sopla por la ventana incluso cuando está cerrada. Lily se rió. Ella no se asustaba. Decía que le gustaba la emoción. Decía que la hacía sentir viva. Lily asintió pensativa. ¿Puedo leer una? Él se levantó, caminó hacia la estantería y sacó un volumen con las esquinas dobladas y el lomo de cuero agrietado. Se lo entregó y la observó mientras se acomodaba con las piernas cruzadas junto a Max, abriendo el libro con cuidado como si fuera algo sagrado. Mientras leía, sus labios moviéndose en un ritmo silencioso, Ellie captó una mirada de algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. No la ausencia de ruido, sino la clase de quietud que se siente cuando un alma se siente segura. Promesas al viento. Esa noche, mientras la nieve caía en finos hilos plateados afuera, Ellie pasó por la puerta de Lily y echó un vistazo. La habitación estaba cálida, tenuemente iluminada por la pequeña lámpara de la mesita de noche. Ella ya estaba dormida, su cuaderno a un lado, su brazo extendido sobre Max como un niño que abraza su juguete más preciado. Max levantó la vista cuando Ellie entró, parpadeó lentamente y luego dejó que sus ojos se cerraran de nuevo. Su respiración era constante, pero más lenta de lo que solía ser. Ellie se agachó, pasando la mano suavemente por el pelaje del perro. «Lo hiciste bien, viejo», susurró. «Lo hiciste muy bien». A la mañana siguiente, Ellie encontró a Lily en la mesa de la cocina, con un pequeño dibujo frente a ella. Era Max de pie en posición de atención con una niña pequeña a su lado y montañas al fondo. Encima de ellos estaban las palabras, «Mi primer amigo». Ellie no dijo nada. Simplemente le sirvió un vaso de jugo de naranja y se sentó a su lado en silencio. Más tarde esa semana, Sara pasó por la cabaña. Trajo muffins. Siempre traía algo. Hoy eran de arándanos, todavía calientes, envueltos en una bolsa de tela reutilizable con una cinta roja atada al asa. «Pensé que les vendría bien algo dulce», dijo, sacudiéndose la nieve del abrigo. Sara era alta y delgada, con las mejillas agrietadas por el viento y unos ojos grises suaves a los que no se les escapaba nada. Tenía una forma tranquila de entrar en una habitación, como si siempre hubiera pertenecido allí. Sus arrugas de la risa eran profundas pero amables, y llevaba su edad como una insignia de competencia. «¿Está Lily?», preguntó. «Está en el patio con Max». Sara miró por la ventana. «Está desacelerando». «Lo sé. ¿Se lo vas a decir?» Ellie negó con la cabeza. «Todavía no». Sara colocó los muffins en el mostrador. «Cuando lo hagas, sé amable. Se está recomponiendo, pero las costuras aún no están apretadas». «Lo haré». Sara dejó un beso en la frente de Lily antes de irse y le dio a Max un largo y persistente frote detrás de las orejas. «Eres un buen perro», susurró. «No te preocupes, ahora tiene gente».
La nieve se había suavizado esa semana, cubriendo los pinos con un blanco aterciopelado. Ya no caía en ventiscas ni tormentas aullantes. Flotaba lenta y silenciosamente como la exhalación de la naturaleza. Dentro de la cabaña, el aire había adquirido el ritmo constante de una vida que cautelosamente encontraba su forma. El suave zumbido de Lily por las mañanas, el raspado de las uñas de Max en el suelo de madera y el olor a libros viejos y té de hierbas flotando bajo las bajas vigas de madera. Ellie se movía por la casa con una rigidez que provenía no solo de su hombro, sino del peso de las cosas que aún no se había atrevido a sentir. Ese día, mientras limpiaba un viejo cajón en la habitación de Grace, ahora la de Lily, tropezó con un pequeño objeto negro no más grande que su palma, polvoriento, olvidado. Era una grabadora de voz ***, un modelo antiguo de bolsillo, uno que Grace solía llevar durante su breve etapa como periodista independiente para una estación de radio local. No la había visto en años. Curioso, Ellie le quitó el polvo y le dio al play. Hubo estática, luego un crujido, luego la voz de Grace, cansada pero suave. Su aliento un susurro. No sé quién escuchará esto. Tal vez nadie. Tal vez lo tire en el cajón y lo olvide. Pero solo necesitaba hablar con Lily. Mi Lily. Ellie se quedó inmóvil. La habitación se inclinó ligeramente a su alrededor. La voz de la grabadora no era la Grace feroz que recordaba. Era una madre agotada por la culpa, desgastada por un amor no correspondido. Estás durmiendo a mi lado. No tenemos calefacción. Sigues quitándote la manta y yo sigo poniéndotela. Sonríes mientras duermes. Creo que estarás bien. Algún día alguien te verá por lo que eres. No una carga, no un secreto. Solo una niña pequeña que tararea cuando dibuja y ofrece galletas a los pájaros, incluso cuando sabes que no vendrán. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente como para traerte de vuelta a Montana, pero me dejaron claro que no te querían. En realidad no. No después de lo que pasó. Y tal vez fui una cobarde. Pero tal vez tu tío sea más fuerte que yo. Si esto alguna vez le llega a él, Ellie, lo siento. Pero por favor, si ella te encuentra, no la hagas disculparse por existir. Solo déjala ser. La grabadora se apagó. Ellie se quedó allí por un largo rato, el silencio presionando a su alrededor. El mundo no se movió. Ni truenos, ni drama, solo un dolor silencioso en lo profundo de su pecho, como si algo viejo finalmente se hubiera soltado. Tomó la grabadora y caminó hacia la sala, donde Lily estaba acurrucada con Max cerca de la chimenea, con las piernas recogidas como un gato. Ella le estaba leyendo en voz baja un libro infantil maltratado, su voz ligeramente ronca por el aire seco. Max parpadeó lentamente, sus orejas moviéndose con cada subida y bajada de su voz. Lily, dijo Ellie, arrodillándose a su lado, extendiendo la grabadora. Encontré algo de tu mamá. Creo que lo dejó para nosotros. Lily lo tomó suavemente. Cuando le dio al play, apenas respiró. Sus pequeñas manos temblaron mientras la voz de Grace llenaba la habitación una vez más. Cuando el mensaje terminó, Lily no lloró. Miró a Max, luego a Ellie. Ella pensó que sonreía mientras dormía, susurró. Tenía razón. La fragilidad de la esperanza. Esa noche, la nieve comenzó a caer de nuevo, fina y constante. El tipo de nieve que susurraba secretos por los tejados y se aferraba a los alféizares de las ventanas. Ellie se quedó despierto más tarde de lo habitual, escribiendo el primer borrador de una petición de custodia total. No más esperas, no más incertidumbre. Grace había querido seguridad para su hija. Él se la daría, no como una obligación, sino como una promesa. En las primeras horas de la mañana, un sonido agudo lo sobresaltó. No era un ladrido, era un golpe sordo. Ellie saltó de la cama, la adrenalina a flor de piel. Encontró a Lily arrodillada en el pasillo principal, todavía en pijama, con los brazos alrededor de Max. El perro estaba de costado, inmóvil a primera vista. Una de sus patas traseras se movió débilmente, pero el resto de su cuerpo estaba quieto. Max no se despierta, susurró Lily. Intentó seguirme al baño y simplemente se cayó. Sus ojos estaban salvajes, asustados. Ellie se arrodilló, sus manos moviéndose rápido pero suave, comprobando si respiraba. El pulso. El cuerpo de Max estaba frío, mucho más frío de lo normal. Su respiración era superficial. Con dificultad. Necesitamos calentarlo, dijo Ellie. Trae mantas. Lily corrió y regresó con dos, arrastrándolas por el suelo. Envolvieron a Max con fuerza,
Lily presionando su mejilla contra su pelaje, murmurando una y otra vez. No te vayas, Max. No te vayas. Los minutos pasaban lentamente. Ellie subió el termostato, trajo un calentador de ambiente y se sentó en el suelo junto a ellos. El tiempo perdió sentido. Lily nunca se movió. Su brazo permaneció alrededor del cuello de Max, como si al mantenerlo en su lugar lo anclara a la vida. El amanecer se filtró en la cabaña en tonos rosados y grises pálidos. El fuego había disminuido, pero la habitación estaba cálida con algo más fuerte que el calor. Luego, lentamente, Max se movió. No mucho. Solo un movimiento de su pata, un suspiro por sus fosas nasales, su cola golpeó una vez. Está bien, jadeó Lily. Todavía está aquí. Ellie exhaló por primera vez en horas. Sí, lo está. Lily miró a Max y susurró. Todavía no te puedes ir. Max, adormilado pero despierto, parpadeó hacia ella. Y en ese momento, algo pasó entre ellos que Ellie nunca pudo nombrar, solo presenciar, un vínculo más allá de la explicación, más allá del lenguaje. Esa tarde, después de que el veterinario hiciera una visita a domicilio y confirmara que el colapso de Max probablemente se debió al estrés por el frío y al esfuerzo excesivo de su artritis, Lily se acurrucó junto a él de nuevo, acariciándole las orejas. Me salvó en la nieve, susurró. Ahora yo lo salvaré a él. Ellie no dijo nada. Simplemente cogió su teléfono y llamó a Daniele. Es hora, le dijo. Quiero que sea permanente. Ahora está en casa. Estamos en casa. El comienzo de un hogar. La sala del tribunal olía tenuemente a limpiador de pino y abrigos de invierno empapados por la nieve derretida. Afuera, el mundo seguía blanco, los árboles esqueléticos, las calles silenciosas. Pero en esa pequeña habitación con sus bancos de caoba y el sello estatal tallado sobre la silla del juez, el calor palpitaba como un latido listo para renacer. Lily estaba sentada junto a Ellie, sus botas apenas llegaban al suelo, sus piernas se balanceaban ligeramente como si su cuerpo no pudiera quedarse quieto bajo el peso de lo que este día significaba. Llevaba un suave suéter azul que Sara le había tejido. Lana gruesa ligeramente holgada, mangas remangadas hasta el codo. Su cabello había crecido desde que llegó, y ahora le caía justo por los hombros en suaves ondas castañas. Una pequeña trenza recogida a un lado le apartaba los mechones de los ojos. En su regazo, apretaba un pequeño oso de peluche al que le faltaba un ojo de botón y que olía ligeramente a cedro, su última pertenencia de su hogar de nacimiento. Max, limpio y cepillado, yacía acurrucado a sus pies. Ya no se movía con la misma agilidad, pero su postura esa mañana era orgullosa, sus orejas alertas, sus ojos vigilantes, como si supiera, sin entender cada palabra, que ese día no se trataba de leyes o firmas, sino de pertenencia. La jueza entró con tranquila autoridad. La jueza Marian Collinsworth era una mujer de unos 60 y tantos años con un moño gris pulcro, profundas arrugas en la frente y ojos que podían derretir o perforar según la verdad que se les ofreciera. Llevaba gafas con una cadena y un anillo de bodas, aunque nadie había visto a su marido en años. Su voz, cuando hablaba, era suave, pero nunca incierta. Comencemos, dijo, doblando las manos sobre el estrado. Ellie se puso de pie con su camisa azul marino planchada y sus pantalones caqui desgastados. Parecía un soldado intentando reaprender la suavidad. Su mandíbula estaba recién afeitada, su cabello oscuro prolijamente peinado, pero siempre había una sombra en sus ojos. El trastorno de estrés postraumático no dejaba a un hombre intacto, solo lo manejaba. Aún así, esa mañana, la voz de Ellie no tembló. Presentó los documentos finales, petición de custodia total, cartas de consejeros, referencias de carácter de Sara y del director de la escuela, y una copia de la grabación de voz de Grace. Luego, como si nada, entregó un certificado de nacimiento, recién emitido, recién entintado, Lily Grace Turner ***. La jueza se ajustó las gafas, leyó en silencio por unos momentos y luego levantó la vista. Señorita Lily, dijo, su voz se calentó. ¿Entiende lo que está pasando hoy? Lily asintió. Creo que sí. ¿Le gustaría decir algo? Lily miró a Ellie, luego a Max. Respiró hondo. Solo, no quiero ir a ningún otro sitio. No quiero que me muevan de nuevo. No soy un problema. Solo necesitaba que alguien me encontrara. Max lo hizo. Luego Ellie lo hizo. Y ahora ya no siento miedo. La mirada de la jueza se detuvo en la suya un momento más antes de que sonriera. Gracias, querida. Luego,
Suave pero firmemente, el mazo cayó. La custodia se otorga a Ellie Turner. El nombre Lily Grace Turner queda por la presente reconocido por el estado de Montana. Esta sesión judicial ha concluido. Estaba hecho. Afuera, la nieve había comenzado de nuevo, pero ya no se sentía como una espera. Se sentía como una celebración, un propósito renovado. La cabaña cambió después de eso, no en estructura, sino en alma. Los dibujos de Lily llenaron la nevera. La cama de Max ahora tenía doble acolchado y estaba más cerca del fuego. Sara venía más a menudo, a veces con cazuelas, a veces con libros, siempre con esa sonrisa sensata que decía, «No estás solo». Y Ellie se reía más. No a menudo, no a carcajadas, pero de verdad. Y entonces llegó el día en que Lily preguntó, «¿Y si hacemos un lugar donde los niños como yo puedan ir cuando nadie los escucha?» Ellie parpadeó. Como un hogar. Como un lugar donde iría Max si fuera una persona. La idea creció silenciosamente, como el hielo trazando una ventana. Con la ayuda de Sara y algunos voluntarios locales, convirtieron el antiguo puesto de guardabosques colina abajo en algo nuevo. Una vez había sido un depósito, luego abandonado. Sus ventanas rotas, pisos deformados, pero lo pintaron de un amarillo suave, repararon el techo, lo amueblaron con calidez, color, libros, literas. Lo llamaron asterisco asterisco el refugio de Max asterisco asterisco. Encima de la puerta principal, pintadas con la cuidadosa mano de Lily, estaban las palabras: «Aquí, cada niño es encontrado antes de que sea demasiado tarde». Las empresas locales donaron ropa. Una maestra jubilada se ofreció a dar clases particulares. El alcalde incluso apareció una tarde con mantas y una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos, pero fue un comienzo. La cabaña siguió siendo su hogar, pero el refugio se convirtió en su propósito. Max, por supuesto, era el guardián honorario. Saludaba a cada niño como si fueran viejos amigos perdidos. Incluso cuando sus pasos se ralentizaban y sus siestas se hacían más largas, nunca se perdía un paseo matutino ni el sonido del sollozo de un niño. Les daba golpecitos suaves en las rodillas, apoyaba la cabeza en sus regazos, decía a su manera, «Eres visto». Una tarde a fines de primavera, mientras la última nieve se derretía en barro y las montañas volvían a ponerse verdes, Lily se sentó junto a Max en el porche delantero. El aire olía a tierra y lluvia. Llevaba un vestido de verano amarillo sobre jeans, sus pies descalzos, sus brazos largos ahora. Estaba creciendo rápido. Max yacía a su lado, su pelaje ralo por la edad, sus respiraciones profundas y cansadas, pero constantes. Lily apoyó una mano en su espalda. «Tú me encontraste primero, Max», dijo, con voz suave. «Nunca lo olvidaré». Él movió la cola una vez, el más pequeño de los gestos, pero fue suficiente. Porque algunos comienzos no necesitan fuegos artificiales. Algunos solo necesitan un susurro en la nieve, y alguien que elija escuchar. A veces Dios no envía ángeles con alas. A veces envía un perro viejo con patas cansadas, un soldado con un corazón marcado y un susurro en la nieve. Y de eso, nace algo sagrado. No en truenos, sino en calor tranquilo, en segundas oportunidades, en niños que finalmente duermen sin miedo. Quizás los verdaderos milagros no son repentinos o ruidosos. Quizás llegan suavemente a través del pelaje y la escarcha y el tipo de amor que se niega a irse. Si esta historia le ha conmovido, por favor, tómese un momento para compartirla con alguien que aún cree en los milagros silenciosos. Comente a continuación con el nombre de un perro, una persona o un momento que cambió su vida. Y no olvide suscribirse para no perderse la próxima historia donde el amor surge de la adversidad. Que el Señor los bendiga, los proteja y les recuerde que a veces, incluso en el invierno más frío, Él envía ayuda con pelaje y 4 patas.